Thank you for coming. Gracias por venir, amen. Gloria a Dios, aunque hoy es un holiday, ¿verdad? Un día feriado. Even though today is a holiday, Usted está aquí en la casa del you Señor. are here today in the Gloria a house of the Dios. Lord, and we welcome you. Amen. Y es un privilegio cada vez que el pastor me llama y me da la oportunidad de traer una palabra. I always find it a privilege when the pastor calls me and asks me to do the pleasure and the honor to come and give the word to you. Amen. Y siempre como predicadores, ¿verdad? Siempre tratamos de traer una palabra que llegue a los corazones de la gente. Gloria a Dios. And I say that as preachers, we always want to bring a word to you that comes from the Lord. Amen. That is going to reach the heart of everyone. Amen. Y cuando el pastor me llamó anoche And the pastor called me last night y me dijo que estaba enfermo, and he told me that he was sick. él me dio una sugerencia. And he made a suggestion to me. Y yo le dije, bueno, yo tengo mensajes escritos para cuando sucedan esas ocasiones. And he said, and Hermanson answered him and said, I'm already prepared for situations like this. Pero el tema que el pastor me sugirió fue sobre la independencia que hoy se celebra. And the pastor had suggested that he talk about freedom because this is what we celebrate today. Y yo ahí inmediatamente empecé a pensar, ¿qué mensaje yo podría traer a la iglesia And I started to think, what message can I bring to the church sobre la independencia? in reference to independence? Y en ese momento me llegó a la mente And in that moment, what came to mind, que hubo una nación that there was a nation que necesitaba that independencia. needed freedom. Y fue muchos años más antes And there was many years before they received that freedom, que el 1776, before 1776, que fue el año donde esta nación, los Estados Unidos, which was the time when this nation, the United States, donde ellos recibieron o lucharon it was before 1776 that they were struggling to gain freedom por su independencia. and to gain independence. Y yo me puse porque los que estudiamos acá, ¿verdad? And us who study here in the United States, Tú vas a la escuela y te enseñan sobre la American Revolution, you come to the United States Aprendes- and one of the things they teach you is about the American Revolution. la Revolución Americana, ¿verdad? Y como ya hace tantos años de eso, yo me puse a buscar. Sabemos Thomas Jefferson y George Washington y esa gente. And since it's been so many years since I studied about that, I started to look up about Thomas Jefferson and etc. Y, ¿verdad? Y yo encontré, ¿verdad? Me puse a leer la historia otra vez. So I started to reminisce and I started to read the story over. Entonces, los 4 de julio, ¿verdad? And on every 4th of July, Los Estados Unidos the United States of America, conmemora o celebra they commemorate or they celebrate la independencia, ¿verdad? the independence Cuando las 13 colonias, of the 3 colonies, 13 the colonies, 13 colonies. ya no querían estar bajo la sujeción They did not want to be under the subjection o la subordinación or subordination de Gran Bretaña. of Great Britain. Gloria a Dios. Y yo me pregunté, ¿por qué ellos no querían estar bajo esta sujeción? And my question was why they did not want to continue to be under the submission of Great Britain. Gloria a Dios. Y yo encontré un borrador, un rough draft And I found a rough draft de la Declaración de Independencia que había escrito Thomas Jefferson. and I found a declaration written by Thomas Jefferson. Y yo aquí escribí algunas de las razones, And I wrote some of the reasons down gloria a Dios, por la cual ellos ya no querían estar bajo el dominio de los ingleses. on the reason why the United States did not want to continue to be under the domination of the English. Una de esas razones era que el rey de Inglaterra, The King of England, él disolvió todas las casas de representantes. he dissolved He dissolved He representative dissolved- houses all of the houses of representatives continuamente, continuously porque ellos se oponían because they would be opposed a cómo el rey venía y invadía la privacidad de los residentes de los Estados They were Unidos. opposed in the way that the king will come and Invade the right of the people. Yes.
Amen. También otra cosa que decía Thomas Jefferson another thing that he said in his rough draft, Una de las cosas también que Jefferson decía es que ellos venían y capturaban y se llevaban a la gente de acá y se los llevaban esclavos. they would captivate the people and they would take them as slaves. Otra cosa también, la gente de acá de los Estados Unidos Another thing is that the people of the United States, dice que ellos pidieron en una forma, ¿cómo diría? Humble, humilde, de una buena manera, ¿verdad? the Ellos people of the United States, they tend to have been living in a humble way, in que humble ellos fashion. pidieron que se le aliviara las cargas, los impuestos. And they were asking that they alleviate the taxes on them. Pero el rey y los ingleses respondieron duramente a la petición de ellos. But the English did not want they did not want to obey the request. Amén, gloria a Dios. Y mire, también el rey de Inglaterra, él había cortado todo tratado, no podían hacer trade, they couldn't trade, ellos no podían hacer libre comercio con otras naciones. So the King of England also opposed the trading of the other countries with the United Entonces, States. entre otras cosas más. And in between other things. Entonces, among en other ese things. momento, Thomas Jefferson y los dirigentes que estaban acá de las 13 colonias And during that time, Thomas Jefferson empezaron and the una people in charge of the revolución colonies, americana, lo they que started the conocemos hoy en día. Revolutionary War. Gloria a Dios. Y mire, y para ellos alcanzar esa revolución o liberarse de la sujeción de los ingleses, And in order for them to be liberated from the subjection of the English of ellos England, tuvieron que pelear muchas batallas. they had to fight many battles. Mucha gente murió. Many people died. Hubo una batalla, la batalla de Boston, como le llaman, There was the Boston War. que ganaron las 13 colonias ganaron. The 13 colonies were the ones that won that war. Cuando George Washington vino a Nueva York, When George Washington came to New York, aquí perdieron. they lost when they came here. Y dice que se llama la batalla de Brooklyn, creo que fue que leí. That was the Battle of Brooklyn. Y él se retiró a Manhattan y de ahí lo sacaron también. And he retired and he went to Manhattan and they pulled him out of Y ahí there. él tuvo que irse para New Jersey. And there he had to move to New Jersey. Dice que en ese tiempo vino un fuego y quemó gran parte de la ciudad. At that time there was a great fire and destroyed much of the city. O sea que ellos ganaron batallas Therefore, they won some fights and battles, y perdieron batallas but they also won and lost other battles que culminaron con la victoria y la liberación. that ended with the liberation Gloria a Dios. Y lo que hoy en día nosotros celebramos and what we celebrate today. como el 4 de julio, That's the 4th of Independence Day. July. Today. Gloria a Dios. Y si usted se da cuenta, la gente hoy en día lo celebra de muchas maneras And diferentes. many people celebrate this day in different ways. Mayormente la gente hace barbecues, Most people go to make usted ve los barbecues, fireworks que no lo dejan fireworks dormir. that don't let you Usted sleep. es loco por dormir y no puede You want to dormir. sleep, but they're doing fireworks Gloria a and you can't Dios. sleep. Usted ve que el presidente y otros políticos vienen y salen y dan un gran discurso. Gloria a You Dios. see the politicians Usted ve coming out to celebrate this day, desfiles y paradas y todo and they eso. celebrate with parades. Pero cuando yo empecé a meditar en la independencia de Israel, But when I started thinking about the independence of Israel, yo vi similitudes, cosas que parecían, ¿verdad? Que eran igual a lo que estaban pasando aquí en los Estados Unidos. I saw many similarities in what Israel was going through and what the United States went through. Y como muchos otros países también, por ejemplo, yo soy dominicano, And just like other countries, like allá in se the celebra el Dominican Republic, 27 de febrero, they celebrate the 27th of February. los mexicanos hacen su 5 de mayo. The Mexicans celebrate the 5th of Usted ha May. oído de hablar de Simón Bolívar también, que liberó muchos de los países suramericanos. Simón Bolívar liberated many other South Y American todas las countries. naciones celebran su día de independencia, And gloria a many, Dios. many countries and nations celebrate their independence. Gloria a Dios. Israel también celebra su independencia. And so does Israel. Gloria a Dios. Mire, váyase al libro de Éxodos, Go to the book of Exodus, capítulo 1. chapter 1. Gloria a Dios. Y yo quiero que usted vea, vamos a ver la situación que se encontraba Israel en aquellos momentos. I want you to go and see with me together the situation in which Israel was facing in those Éxodos times. capítulo 1 Exodus chapter 1, y vamos a leer del versículo 8 en adelante. verse 8 on. Gloria a Dios. Dice el versículo 8,
Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Now there was arose a new king over Egypt who did not know Joseph, and he said to his people, "Look, the people of the children of Israel are more and mightier than we." Cuando se lee la historia de Israel, cuando Jacob emigró a Egipto con su familia, When Jacob migrated with his family, ellos eran como algunos 80 personas. there were about 80 people together. Y ya para ese tiempo, ya habían pasado al mínimo 400 años. And during that time, we already had passed Y el pueblo de 40 Israel years. había crecido en número. And the people of Israel had grown in number. Gloria a Dios. Y aquí Egipto, ellos tenían miedo. And Egypt was afraid of the Israelites because they were growing in numbers. Porque ellos ya habían crecido en número y eran más que ellos. And they were more than the Egyptians. Entonces dice el 10. Verse 10. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Come, let us deal shrewdly with them, lest they multiply and it happen in the event of war, that they also join our enemies and fight against us, and so go up out of the land. Entonces ellos empezaron a buscar un plan So they started to make a plan para que el pueblo de Israel no se rebelara en contra de ellos, in order that the people of Israel would not rebel against them. porque ellos tenían miedo de que si venía otro pueblo a invadirlos, Because they were afraid that if other countries joined Israel, they los could have invaded israelitas them. se iban a unir a ellos. The Israelites, they were afraid that the Israelites would join other countries and become more powerful than the Egyptians. Dice el 11, entonces pusieron ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Therefore they set taskmasters over them to afflict them with their burdens, and they built for Pharaoh's supply cities, on Pithom and Ramesses. But the more they afflicted them, the more they multiplied and grew. Oiga, esa gente empezaron a afligirlos, a They molestarlos, started to afflict the Israelites a hacerle la vida más difícil and to make their life difficult, more difficult. y los pusieron a construir ciudades para los egipcios. And they made them build cities for Egypt. Dice el 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre. So the Egyptians made the children of Israel serve with rigor, and they made their lives bitter with hard bondage. Duplicaron su trabajo, They multiplied their workload. le hicieron la vida They imposible, made their life difficult. amargura, estaban amargados. They were rigorous and bitter, Y los pusieron a hacer barro, ladrillo and they made them make mortar and brick y trabajo en el campo. and to work in the service of the country. Y lo más duro para lo que le puede pasar a una persona, una de las cosas más duras que nos puede pasar a nosotros, And one of the most difficult things that can happen to us es que usted trabaje is that you work y usted no vea el fruto de su and you trabajo. don't see the labor of your fruit. Imagínese que The usted fruit of vaya a labor. trabajar todos los días Imagine if you go to work every de day 9 a from 5 9 to 5, y en 2 semanas and in 2 weeks su cheque le llega de cero. you get no check. Imagínese Imagine cómo that. usted se sentiría. Imagine how you will feel. Y ese era el mismo sentimiento que sentían la gente en las 13 colonias. And this is the same feelings that the 13 colonies were feeling. Estaban pagando taxes, They were paying taxes. no veían el fruto de They didn't su, see the de fruit su of their trabajo. labor. Estaban siendo puestos en esclavitud, They were bajo servidumbre. Gloria a Dios, bajo servidumbre. Y eran obligados a trabajar con rigor, dice ahí, gloria a Dios, They were obligated to serve with rigor. el 14. Gloria a Dios. Mire, y va más allá lo que ellos empezaron a hacer. And you see Dice they el did more to 15, them. y habló el rey de Egipto a las parteras, gloria a Dios, de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva.
Then the king of Egypt spoke to the Hebrew midwives, of whom the name of one was Sapphira, and the name of the other Pua. And he said, when you do the duties of a midwife for the Hebrew women and see them on the birth stools, if it is a son, then you shall kill him. But if it's a daughter, then she shall live. Mire la situación, ahora empeoró más la So situación. now the situation became more difficult. Porque el rey de, de Egipto Because the king of Egypt, ahora mandó a matar a todos los niños que nacieran. he spoke to the Hebrew midwives and he told them that if the males were born out of the Israelites, to kill them. Matar a los hombres, porque él sabía que si los hombres crecían, Because this king knew if Se they iban a got hacer more men, fuertes. the country was going to continue to be strong. y podían unirse y rebelarse en contra de ellos. And these people were going to come together and rebel against the king. Gloria a Dios. Pero dice ahí el 17, las mujeres tuvieron miedo. But in verse 17, we see that the midwives, they feared God. Tuvieron miedo, temor de Dios. Y no hicieron lo que él les pidió. And they did not do what the king of Egypt had requested. Gloria a Dios. Entonces ahora usted ve, podemos ver, ¿verdad?, qué situación se encontraba el pueblo. And now you can see the situation that the people were finding themselves in. Estaban sufriendo. They were suffering. Ya no estaban a gusto en esta situación. Now they had no choices in this situation. Y aquí es que viene la diferencia And here's where we see a difference con lo que ellos hicieron in what they did y lo que hicieron George Washington y esa gente. and what they did, and the difference between what George Washington did as Gloria a well. Dios. El pueblo de Israel The people of Israel no se puso a escribir un papel. did not start to write a creed, Ellos no vinieron y dijeron, vamos a buscar a alguien que escriba una carta and they did not say, let's find someone to write a y se la letter vamos a mandar al faraón and let's send it to the Pharaoh para que nos deje ir, nos deje so libre. that they can free us. Gloria a Dios. Mire, váyase al capítulo 2, Go to chapter 2, versículo 23. verse 23. Gloria a Dios. Mire lo que hizo el pueblo de Israel. And here's what the people of Israel did. Dice, aconteció después de muchos días, murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Now it happened in the process of time that the king of Egypt died. Then the children of Israel groaned because of the bondage, and they cried out. Gloria a Dios, ellos clamaron. They started to cry out, to pray to Nosotros God. tenemos que clamar. We need to pray to God. Gloria a Dios, we have to cry out to God. Cry out to the Lord. Gloria a Dios. Y dice que, y oyó Dios el gemido de ellos. And it says that God heard their groaning. Gloria a Dios. Amen. Dios escucha el clamor. Jesus hears when you cry out to him. Ellos clamaron a Dios por libertad. His people cried out for liberty and freedom. Muchas veces nosotros Many times we estamos presos, feel imprisoned estamos bajo servidumbre del pecado and we are under the burden of y sin no sabemos and we don't know cómo liberarnos. how to be free. Gloria a Dios. Pero hoy hoy te estoy But diciendo today I tell you cómo tú te liberas how you can become free de la servidumbre from being burdened y de la sujeción del pecado. and being subjected to sin. Y es clamando And the way you do it is by crying out to God, al Dios the Todopoderoso. one that can do all things. Las 13 colonias, The 13 colonies, ellos tuvieron que escribir una declaración de independencia, they needed to write a declaration of independence pelear, and fight, ganar guerras, win many wars, perder guerras lose some, para ganar su libertad. in order for them to gain their El freedom. pueblo de Israel no. The people of God did not have to do Ellos solo this. tuvieron que clamar al Dios All they had to Todopoderoso. do was cry out to the Lord. Gloria a Cry to Dios. God. Mire, dice ahí que Dios escuchó su clamor de ellos con motivo de su servidumbre y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. So God heard their groaning, and God remembered his covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. Dios siempre se acuerda de nosotros. God always remembers us. Y no era que Dios se había olvidado de ellos. And it wasn't that God already had forgotten his Lo people. que pasa es que Dios está ahí esperando The thing is that God is always waiting a que tú clames a Él, for you to cry out to him, a que yo venga a Él. that you approach him. Dios estaba esperando God was waiting que el pueblo de Israel clamara a Él for the people of God to cry out to him para Él actuar. in order for him to act on their behalf. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces dice ahí el 25, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció.
And God looked upon the children of Israel, and God acknowledged Dios them. te reconoce, hermano. God acknowledges you. Dios te conoce. God acknowledges you. He Dios sees sabe, you. Dios conocía la situación que yo estaba God pasando. knew the situation the Israelites Dios were going conoce through. la situación que tú estás And He knows pasando. what you're going through. Pero Él solo está esperando And He's only waiting a que tú vengas a Él for you to approach Him y clames a Él and cry out to y Him pidas su ayuda and ask for help para que aprendamos a reconocer, so that we can learn to gloria a acknowledge Dios, que nosotros dependemos de Dios. that we depend on God. Aleluya, gloria a Dios. Amen. Aleluya, gloria a Praise Dios. the Mire, Lord. Amen. Dios no se olvida de nosotros. God does not forget about His people, His children. La Biblia dice The Bible says, en Jeremías 33:3, váyase a Jeremías 33:3, go to Jeremiah 33, 3:33. 33:3. Okay. Jeremías 33:3, gloria a Dios. Dice, clama a mí y yo te responderé. It says, call to me and I will answer you. Gloria a Dios. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. And show you great and mighty things which you do not know. Dios te está invitando God is inviting you a que clames a Él to cry out to Him para que Dios te muestre, in order for Him to demonstrate para to que you, Dios te libere, in order for Him to be able to liberate you, para que Dios rompa esas cadenas de esclavitud. and for the Lord to be able to break those chains of slavery. Gloria a Dios. Amen. Para Dios traer libertad a tu vida. For the Lord to be able to bring liberty to your life. Gloria a Dios. Mire, y Amen. cuando el pueblo empezó y clamó a Dios, When the people started to cry out to God, Dios levantó a Moisés. the Lord lifted up Moses. Gloria a Dios. Váyase a vuelva al libro de Éxodos, capítulo 3, Go back to Exodus chapter 3, versículo 6. verse 6. Gloria a Dios. Éxodos, capítulo 3, versículo 6. 3:6. Y dice, mire, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Moreover, he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. And the Lord said, I have surely seen the oppression of my people who are in Egypt. Y he oído su clamor a causa de sus extractores, And I have heard their cry because of their taskmasters. pues he conocido su angustia. For I know their sorrows. Otra vez, Dios conoce. God knows. Muchas veces nosotros pensamos que Dios no sabe nuestra situación, Sometimes we think that God doesn't know our situation. pero Dios está al tanto. But God knows. Dios sabe cada detalle de la situación que tú estás He knows pasando. every detail of your situation. Gloria a Dios. Y dijo el versículo 8, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. So I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians. Mire, yo no sé si usted se está dando cuenta de lo que acabamos de leer, I don't know if you just noticed what we just read. pero cuando usted clama, When you cry out to God, Dios se mueve. the Lord moves. Gloria a Dios. Cuando ellos clamaron, When they cried out to God, ¿qué hizo Dios? what did God do? He came down. Él bajó. Yo no sé si usted todavía no le I ha don't know if you llegado get el what I'm 20. saying. Gloria a Dios. No le ha llegado I todavía. don't know, but we just Dios read it. bajó del trono God de la came gracia. down. God came down. Dios bajó, hermano. God came down. Dios bajó, gloria a Dios, Amen. aleluya. Dios bajó, God came down. gloria a Dios. Dice, y descendió para qué? Para librarlos. And he came down to deliver his people. Bajó Dios puede bajar a librarte de la God situación que could tú come estás down viviendo hoy and en día. deliver you from your No situation. importa lo que sea lo que tú Doesn't estás matter what you're viviendo. going through. No importa de qué tú necesitas tu independencia. It doesn't matter what you need Si es freedom del from. pecado, Dios baja a You see, librarte. God will come down and free you. Siempre y cuando nosotros clamemos a Él. When you come and you cry unto the Lord. Gloria a Dios. Amen. Dice,
y a sacarlos, vino a librarlos y a sacarlos He came down to deliver them de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. and to bring them up from the land to O sea, a good and large no, land. dese cuenta, mire, Dios viene a librarlos, pero Él viene a hacer un trabajo completo. He comes to free them and deliver them, but he comes to do Dios the no venía complete solamente a job. dejarlos libres, salgan de Egipto y ustedes vean lo que van a hacer. He was not just going to free them and take them out of Egypt. He had a complete plan for Gloria a them. Dios. Dice que Él vino, los sacó, ¿verdad? Los sacó completamente de Egipto y los iba a llevar a una tierra donde fluía leche y miel. The Lord removed them from Egypt and he took them to a land where the milk and honey flowed. A los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo y del Jebuseo. To the place of the Canaanites and the Hittites and the Amorites and the Parasites and the Hivites and the Jebusites. Gloria a Dios. Dios iba a sacar otro pueblo Jesus was going to remove another country para darle esa tierra a ellos. to give them that land. Porque eso es lo que Dios hace, Because hermano. that's what God does for his Porque people. Dios es nuestro libertador. Because he is the one that liberates us. Gloria a Dios. Liberator. Mire, los Estados Unidos, The United States ellos tuvieron que pelear su batalla. had to fight their battle. Pero Israel no. But Israel didn't have to fight. Israel no tuvo que levantar ningún dedo. They didn't have to lift up a finger. Usted tiene que leer toda la historia. I don't know if you read it before. You have to read the whole story. Pero usted tiene que leerla. Usted va a ver cómo Dios sacó al pueblo. And you can see how the Con Lord mano delivered fuerte. his people with a strong arm. Dice que viene y trajo plagas sobre Egipto. The Bible says that the Lord brought plagues upon the people Porque of ellos no lo Egypt querían dejar salir. because they did not want to let God's people go. Gloria a Dios. Pero llegó el día de independencia para But ellos. the day of independence came for the Israelites. Váyase Well, al capítulo 12. go to chapter 12 in the book of Exodus, 12, versículos 3 y 4. verse 3 and 4. Dice, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, ese es Dios hablándole a Moisés. This is God speaking to Moses, verse 3. En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, mas a la familia mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer del cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas, de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolarán toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán la sangre y la pondrán en 2 postes del lintel. Perdón, creo que ese no era. 37. 37. Perdón, me equivoqué ahí. Es el 37. Verse 37. Partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot como 600,000 hombres de pie, sin contar niños. Then the children of Recuérdese, Israel journeyed from Ramesses to Sukkot, about 600,000 men on foot, besides children. Gloria, recuérdese, cuando yo les dije que cuando Abraham llegó a Egipto, When Abraham got to Egypt, ellos eran más o menos 80 personas. there were about 80 people when he got Y there. aquí la palabra nos dice And the Bible tells us que here first ellos eran 600,000 that hombres. there were already about 600,000 men without the children. Hoy en día se piensa que se está hablando como de clans, como clanes. Today they think that there were groups of clans. Entonces people. cada clan tenía su propio grupo de personas, So every clan had a group of people. donde estaba el padre y muchos niños. So they probably had the father and many of his Entonces se children. estima So they estimate que había alrededor de 2 millones a 3 millones de personas saliendo de Egipto. So they estimate about 2 to 3 million people leaving exiling Egypt. Dice, y también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque el echarlos fuera a los egipcios no habían tenido tiempo
ni para prepararse comida. And they baked unleavened cakes of the dough which they had brought out of Egypt, for it was not leavened, because they were driven out of Egypt and could not wait, nor had they prepared provision for themselves. Ese fue el día de independencia para Israel, And that was the day of independence for the Israelites. que hoy en día ellos lo celebran That today they celebrate como la Pascua. as the Passover. Gloria a Dios, celebrando que Dios Celebrating that the Lord los liberó de servidumbre liberated them out of bondage y esclavitud. and slavery. Gloria a Dios. También mire, váyase al 13, Go to verse 13. Dice el- Chapter 13. chapter 13, versículo 3. Dice, y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día, o sea, no se le olvide este día. And Moses said to the people, remember this day in which you went out of Egypt. In other Desde- words, don't forget this day. Desde el 1776, From 1776, a nadie se le olvida el 4 de julio, nobody forgets especialmente a los que Independence Day. trabajamos, Especially us who work, their day off, porque buscamos ese día libre, ¿verdad? Y te lo pagan también. and get it paid too. El pueblo de Israel The people no of podía Israel, olvidar la independencia de They ellos. could not forget that day that they were on Ellos no free. podían olvidar el día que Dios los liberó de la esclavitud. They could not forget the day that they were, Y Dios se los, they were delivered from les dio slavery. instrucciones. And God gives them instructions. Gloria a Dios. Dice, y Jehová ha sacado de aquí Jehová ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis deudado, vosotros salís hoy, ese mismo día Dios los sacó And that same day, God took them out of Egypt en el mes de Abib. in the month of Abib, El mes de Abib, o otras palabras, el mes de Nisan, the day of Nisan. the month of Nisan, Nisan. que ese es el calendario judío o hebreo, It's a day on the Jewish calendar. y nosotros vivimos por el calendario gregoriano, And we live or we go by the Greek que calendar. para nosotros usualmente el mes de Nisan vendría siendo ese marzo, The month of Nisan is either March, ya la mitad, a final de marzo hasta el principio y mitad de abril. March into the middle of April. Por eso es que That's Nisan. el día de resurrección And this y is la why the Pascua, resurrection day or the gloria a Passover Dios, siempre day se celebra o en marzo o en abril. is celebrated between March and April. Gloria a Dios. Y ese es el primer mes para los judíos. So that's the first month for the Jews. Gloria a Dios. Nisan. Pero dese cuenta, hermanos. But pay attention to this. Gloria a Dios, Notice hermanos. this. Ese fue el día de independencia que ellos tenían que celebrar para el Señor. That was the day of independence that they had to celebrate for the Lord. Los Estados Unidos y otras naciones The United States and other nations, celebran su independencia they también. continue to celebrate their independence. Y usted y yo And you and I, tenemos que celebrar nuestra independencia. we have to also celebrate our independence. Y no una vez al año. And not once a year, No es una vez al año, not once a year, ni una vez al mes. or once a month. Es todos los días. It's every day. Tenemos que celebrar We have to celebrate every la day independencia the que independence Jesucristo nos dio. that Jesus gave us. Que Jesucristo nos dio cuando murió en la cruz del When He Calvario. died on the cross of Porque Calvary. ese es nuestro día de independencia, Because hermano. that's the day that we were Porque free. ese es el día que Jesucristo nos libró That's the day that the Lord brought us free. y Freedom. rompió, gloria a and Dios. broke Destruyó the el bondage. pecado, He destroyed sin. destruyó la muerte. He Y defeated por ese death. sacrificio And because of that usted sacrifice, y yo you and I, tenemos la libertad. we have the freedom. Gloria a Dios. Amen. Gloria a Dios. Mire, la humanidad necesita libertad. Humanity needs to be delivered. Freedom. Libertad del pecado. Freedom from slavery, ¿Por from qué? sin. Porque el pecado Because sin toma control en la vida de la persona. takes control of the life of an individual. Y hasta que esa persona And until that person no clama does not call on to God, a Dios, gloria a Dios, cuando esa persona, hasta que esa persona no clame a Dios, so that person does not cry unto the Lord, no va a ser libre. they will not be liberated. Pero cuando clama But when they cry out en el nombre de in Jesucristo, the name of Jesus, por medio de ese sacrificio de Jesucristo, through the sacrifice that Christ made La on the cross, persona that person recibe will receive la libertad del pecado. the freedom of being a slave to sin. Y cuando somos libres del And pecado, when we are free from tenemos que the celebrarlo slavery, todos los días, we have to celebrate that every day, amen? dándole gracias a Dios, Giving thanks to the Lord, sirviendo a Dios, serving Him, glorificando a Dios. glorifying Him. Gloria a Dios. Así mismo como yo, tal vez muchos de ustedes,
It's the same as with you and maybe Tal vez vayan a un parque después que salgamos de la maybe iglesia. after you get out of here, you're O going se to va go a su celebrate. casa a hacer su hamburger y todo Maybe you're eso. going to go to a grill A celebrar. afterwards. You're Tal going to vez go va a celebrate. prender la televisión, va a ver los fireworks de Macy's. I'll do that. Gloria a Dios. Tal vez usted va a ir a hacer eso, Maybe that's what you're celebrando, going to do today, como mucha celebrate. gente hoy. Like many people will Gloria celebrate a Dios. today. Yo también le invito I also invite you que usted vaya y celebre to celebrate que Jesucristo murió por usted y por that the mí. Lord died for you and for Y para me. usted y para aquellos And for all of you que todavía están en servidumbre that are still bajo el under pecado. the slavery of bondage of sin, y están esperando you're still waiting ser libres, to be freed. lo único que tienen que hacer There's only one thing you need to do. es clamar a Dios. You have to cry unto the Lord. Gloria a Dios. Y en el nombre de And in the Jesús, name of Jesus, ustedes van a ser libres. you will be free. Usted no va a tener que pelear, You're not going to have to fight. usted no va a tener que hacer nada, You're not going to have to do anything. porque Jesucristo Because lo Jesus, hizo ya. He did it all. Amén, gloria a Dios. Amen. Que Dios le Amen. bendiga. Praise the Lord. May Que the Dios Lord le bless guarde. you. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias por estar aquí con nosotros. Thank Amén. you for being Gloria a here with Dios. us today. Vamos a orar un momento. Let us pray in this moment. Gracias te damos, Dios mío, Señor. We praise you, God. Gracias, Padre Celestial, por tu amor y tu misericordia, por tu Grace bondad, and Dios mercy mío, Señor Jesús. That you bestowed upon us. Gracias te Jesus. damos, Padre Celestial, porque si no hubiera sido por ese sacrificio Thank que you tú for the hiciste en la perfect cruz del sacrifice Calvario, Dios mío, you did on Señor. the cross. Hoy nosotros no fuéramos libres de la Thank servidumbre y you, del Lord, because pecado, of your Dios mío, sacrifice Señor. we are free. Oh Dios mío, en esta hora yo from clamo, slavery of sin. Padre Celestial, si hay alguien que está, If there's anyone here, Dios Lord, mío, who's Señor, not todavía Lord, bajo la let them cry out to servidumbre, you, Dios Lord. mío, If there's todavía still bajo bondage, esclavitud, Lord, I Padre pray, Santo, God, del that you pecado, deliver Dios them mío, just Señor. like you delivered Yo clamo, Israel Dios mío, para que tú, from the Padre bondage of Santo, Egypt, rompa just like las you cadenas, Dios mío, que delivered esté many atando esa nations, vida y Lord, ese from the corazón, bondage of Señor. slavery. En el nombre de Thank Jesús, you, Señor. Lord. We ask En you el to nombre make de this Jesús, request in the Padre name of Santo. Jesus, Lord. Oh Dios mío, ten We thank you, misericordia, Lord. Dios mío, Have Padre mercy on our Celestial. souls, Ten Lord misericordia, Jesus. Padre Have Santo, mercy de on este this mundo nation and on everyone, que cada Lord, día that se is still pierde living más y más en el under the pecado, bondage Padre of Santo. sin. Gracias, Dios mío, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Dios mío, Señor. Bendice a aquellos que están escuchando por el internet, Padre Santo. Y permite que esta palabra, Dios mío, haya penetrado a algún corazón, Señor. Gracias, Dios mío, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. May the Lord continue to bless you. Amen. Hermanos.